Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer en estos 20 minuticos? Rápidamente decirles qué entendemos por paradigmas de programación y por principio, cuáles son los principios de programación funcional. Y van a ver que, digamos, el objetivo de trabajar funcionalmente es poder escalar la programación de alguna manera, ya les cuento cómo. Vamos a ver cuáles son los fundamentos de la programación funcional y vamos a ver, hablar algo sobre lenguajes de programación funcional. Todo esto muy rápido porque esto es puro introducción. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma, definición del diccionario, describe distintos conceptos y patrones de pensamiento en una disciplina científica. La paradigma es una palabra amplia. Paradigma de programación, entonces describe distintos conceptos y patrones de pensamiento cuando uno programa. Hay muchos paradigmas de programación. Entonces, empecemos por el paradigma con estado, o más conocido como imperativo. Ese es el con el que ustedes empiezan a aprender a programar. Otro que se llama orientado a objetos. Es el segundo que ustedes ven. Pero no es más que el paradigma con estado, es más una disciplina de programación que algo que no se pudiera hacer con el paradigma imperativo. Hay programación declarativa. Esta es la programación declarativa. Hay muchos paradigmas de programación declarativa. Uno es el funcional, que es el que vamos a ver aquí. Otro es el paradigma lógico. Otro es el descriptivo y hay otros. El funcional es el que vamos a hacer en este curso. Ahorita les cuento. Lógico, no sé si han oído hablar de un lenguaje que se llama Prolog. Entonces, lógico es que realmente uno no programa, uno escribe, digamos, reglas y demuestra teoremas. Entonces, el lenguaje de programación, escribir un programa es escribir unas reglas y correr un programa es pedirle demostrar un teorema. Y en esa demostración del teorema, él calcula lo que uno necesita calcular. Eso es la programación lógica. También es declarativa porque uno declara lo que quiere hacer y es el programa por dentro, tratando de demostrar las cosas que calcula lo que yo quiero calcular. O sea, yo solo declaro lo que quiero y el programa calcula. Con la programación funcional es algo parecido. Yo declaro funcionalmente lo que quiero y el programa calcula. Van a ver por eso es que se puede hacer concurrencia con programación funcional, porque van a ver que el orden en que se hagan las cosas no afecta al producto. Entonces es declarativo, porque no dice haga primero esto, y si no, no funciona, no. Por eso es declarativo. La concurrencia significa ponerle hilos al paradigma, entonces puede ser declarativa, puede ser por paso de mensajes, puede ser con estado. Todo eso son tres paradigmas diferentes. Puede haber relacional, que tiene que ver un poco con el lógico, puede haber distribuido y hay otros. Se les van inventando de a poquitos los paradigmas de programación. Entonces, el paradigma imperativo que ustedes han trabajado hasta ahora, entonces tiene variables mutables, conocidas como celdas, se usa la asignación y se usan estructuras de datos de control como if, then else, estructuras de control como if, then else, ciclos, for, while, breaks, continuo, return. Todas esas cosas son típicas de la programación imperativa, en la que usted dice, ahora haga esto, haga un break aquí. Se está haciendo un ciclo y de pronto dice break, entonces el ciclo se rompió y no sé qué. Usted ordena cada cosa que pasa allí, da usted la orden de que suceda. Es una abstracción de unas máquinas que llaman las máquinas de von Neumann, que se parecen mucho a los computadores, a cómo funcionan los computadores, las máquinas, la máquina, ¿cómo se llama? La máquina, no ni la virtual, sino cómo funciona la máquina por debajo, el procesador y todas esas cosas. El reto es lograr escalar la programación. Yo quisiera decirle al computador lo que quiero, pero no decirle cómo lo hace y qué le pide cómo lo hace. Y entonces, ¿cómo hacer para que programar sea más allá de instruir paso por paso lo que debe hacer el computador? Y ahí es donde aparecen técnicas para definir otros niveles de abstracción que se llaman teorías. Entonces, poder hablar de colecciones, polinomios, cadenas, documentos, teorías que nos permitan programar a otro nivel, a un nivel más abstracto.
y escalar la programación entonces. Entonces, las teorías se usan para escalar la programación. Entonces, típicamente una teoría consiste de uno o más tipos de datos, unas operaciones sobre esos tipos y unas leyes que describen operaciones, las relaciones entre los valores y operaciones. Y una teoría normalmente no describe mutaciones. Nunca describe mutaciones. Por eso las teorías son para cosas que no son la programación imperativa. Entonces, por ejemplo, una teoría sobre cadenas define que hay un operador que permite pegar cadenas. Y, por ejemplo, dice que es operador asociativo, que pegar cadenas así es lo mismo que pegarlas así. Pero no es conmutativo, por ejemplo, porque hacer A más B no es lo mismo que hacer B más A. ¿Sí? Y no define un operador que diga cómo le cambio una letra a una cadena. No, no hay mutación de cadenas. Es una teoría de cadenas. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso para el que programa cuando programa con teorías? Nos concentramos en definir las teorías, no hay cambios de estado o se minimizan, los operadores son funciones compuestas por funciones más sencillas y entonces eso es lo que nos va a dar lugar a llegar a la programación funcional. Entonces, eso fue lo que ya les dije ahorita, que es la programación funcional en un sentido operativo, en un sentido más amplio. Bueno, el otro les dije primero uno más amplio y uno más operativo. Programar sin variables mutables, sin estructuras, sin asignación, sin estructuras de control. Las funciones van a ser valores que se van a poder producir, consumir y componer. Y los lenguajes de programación funcionales son los lenguajes que hacen que programar con funciones sea sencillo. Entonces, todo lenguaje de programación no es funcional, porque todo lenguaje de programación no está hecho para programar fácil con funciones. Scala sí, está hecho para programar fácil con funciones. Con objetos también. ¿Sí? Ahora, a medida que la programación funcional se ha ido popularizando más, porque ya es muy eficiente o tan eficiente como la programación imperativa, gracias a que los compiladores son cada vez más inteligentes y optimizan más el código, gracias a que los computadores son más rápidos, entonces ya usted no se da cuenta si algo se hace en 1 nanosegundo o se hace en 10 nanosegundos, para usted es como si se hubiera hecho en 1 segundo. Entonces no hay una gran diferencia visual cuando usted visualiza algo, porque usted no ve a esa escala de velocidad, no ve, usted ve a una escala de velocidad. Por eso es que la televisión funciona. Y nos parece que la televisión está en continuo. Y la televisión, no sé si ustedes saben, es el paso de una foto tras otro a una velocidad. A una velocidad que el ojo ya no es capaz de distinguir que era un paso de una foto tras otra. Y por eso no le parece que es continuo. Pero realmente la televisión es discreta. Lo que pasa es que pasan a una velocidad tal que a usted le parece que hubiera sido continuo. Así son los dibujos animados. No sé, con los dibujos animados hacen un dibujo en una página, otro en otra, y las cosas pasan así, y parecería que el dibujo animado se corriera. Entonces, todo eso es discreto, finalmente. Entonces, los lenguajes de programación funcionales son los que trabajan con funciones como dato y hacen que eso sea sencillo. ¿Cuáles son los principios de la programación, los lenguajes de programación funcional? Entonces, todo lenguaje de programación funcional, en un sentido operativo, ninguno ofrece variables mutables, ni asignación, ni ciclos, ni otras estructuras de control operativo. En un sentido más amplio, un lenguaje de programación funcional permite la construcción de programas elegantes enfocados en funciones, así ofrezca estas otras cosas. Usted programará funcionalmente si no usa estas cosas, pero los lenguajes de programación funcional pueden ofrecer esas cosas, pero usted, si lo usa sin esas cosas, programará funcionalmente. En particular, las funciones en un lenguaje de programación funcional se llaman ciudadanos de primera clase, es decir, se pueden definir en cualquier parte, incluso dentro de otras funciones. O sea, cuando usted hace un programa y dice x igual a a más b, usted podría decir sea f la función que hace esto, ahora haga esto. Todo lo puede hacer dinámicamente. No, eso no es una cosa extraña, es una cosa que puede hacerse dinámicamente. Al igual que cualquier otro valor, las funciones pueden ser pasadas como parámetros a otras funciones y devueltas como resultado aplicado a una función. Así como una función devuelve un número, la suma de los números, una función puede devolver la función que suma tal cosa, o la función que multiplica, o la función que tal cosa. No solamente se vuelve, una función es un dato, como cualquier otra cosa. Y como para cualquier valor existen operadores sobre las funciones
Así como los números se pueden sumar, multiplicar, las funciones se pueden componer y se pueden invocar. Esas son las grandes, esas son las operaciones básicas sobre el dato función. Poder componer una función con otra y me da otra función, o invocar una función en un dato y me devuelve algo, lo que tenga que devolver esa función, que puede ser otra función también, o que puede ser un dato que no sea función, pero me devuelve un dato que puede ser una función. Esos son los principios de los lenguajes de programación funcional. ¿Cuál es el fundamento de la programación funcional? El fundamento de la programación funcional es el concepto de función en matemáticas. ¿Qué es una función en matemáticas? Una función es algo que me asocia elementos de un dominio con elementos de un condominio o rango. Eso es una función en matemáticas, ¿cierto? Entonces, que la función elevada al cuadrado coge un número real, lo eleva al cuadrado y me da otro número real. O también la puedo ver como con un número entero y me da el cuadrado, la puedo ver de enteros en enteros. O la puedo ver de naturales en naturales. O la puedo ver de enteros en naturales positivos, porque elevado al cuadrado siempre da positivo. ¿Cierto? Cosas de ese estilo. O sea, yo puedo decir cuál es el dominio, cuál es el rango. Una función es eso. ¿Y qué puedo hacer en matemáticas con las funciones? Componerlas. Si una función va de A en B, digamos G, y una función va de B en C, pues yo puedo hacer la función f compuesto G, que lo que hace es calcular G de X y luego sobre eso calcula F. Esa es la función compuesta. La composición de funciones la vieron en matemáticas, ¿cierto? Y tiene unas propiedades, por ejemplo, no es conmutativa ni nada de esas cosas. Bien. ¿Qué hay que destacar en estos conceptos matemáticos? El concepto de dominio y rango va con el concepto de tipo en los lenguajes de programación. O sea, las funciones en los lenguajes de programación reciben valores que tienen algún tipo y devuelven valores que tienen algún tipo. Entonces, los tipos en los lenguajes de programación están asociados a los dominios de las funciones en el lenguaje. Y la noción de abstracción funcional. Es decir, que yo puedo decir que la función h, que recibe x, lo que hace es primero calcular g de x y luego calcular f de g de x, como que puedo hacer una función más abstracta con estas funciones f y g. Entonces puedo hacer abstracciones funcionales. Esos son los conceptos que están detrás de la programación funcional. El concepto matemático de función y la operación de composición de funciones. ¿Cómo se definen las funciones en matemáticas? Uno las puede definir, como decía al principio en los cursos de cálculo, la función que si A asocia con 1, B con 1 y C con 2. El dominio era ABC y el codominio era 1, 1, 1 y 2. Entonces lo puede hacer por tabulación, dice este da este, este da este. Lo puede hacer con una regla. Dice, no, el sucesor de X se calcula como X más 1, o el cubo de Y como Y por Y por Y. Así también le definen unas funciones en matemáticas. O componiéndolas, diciendo, no, la función H es la función sucesor de cubo de X, que es la función X al cubo más 1, finalmente. Pero es la composición de una función con otra. O, por casos, es la función máximo, se define si X es mayor o igual que Y da X y si no da Y. También, todas esas son maneras de definir funciones, ¿cierto? En matemáticas. Pues bien, y recursivas. La función recursiva más famosa que ustedes conocen es la función factorial. Sí, se han oído hablar de factorial, ¿no? En sus cursos han calculado alguna vez factorial, ¿sí o no? Entonces, 0 factorial da 1 y n factorial es n por n menos 1 factorial. O sea, fue definida recursivamente porque este n menos 1 factorial usó la definición de factorial para definir qué es factorial. Se llaman definiciones recursivas. Entonces, si así se definen funciones en matemáticas, el lenguaje de programación que vaya a ser funcional le debe dejar de definir funciones así, con todas esas categorías. Entonces, los lenguajes de programación funcional, para terminar, en un sentido operativo, son Lisp puro, hay muchos, Xquery, FP, CPAL, son Haskell, sin mónadas o no sé qué, son lenguajes de programación funcional, pero en un sentido más amplio, Lisp, Scheme, Racket, Clojure, SML, Camel, F numerito, Haskell, búsquenlo, Scala, Smalltalk, Ruby, Erlang, todos esos son lenguajes funcionales, pero que tienen además de funcionales más cosas. Por ejemplo, Scala además es orientado a objeto, Scala tiene concurrencia, Scala tiene, bueno, y funcional. Entonces uno puede decir que ya, de hecho hoy en día lenguajes que sean de un solo paradigma ya no existen, porque se han dado cuenta que
Programar es más que programar en un solo paradigma. Nosotros en este curso vamos a usar Scala, que ya les conté por atrás, era el lenguaje que vamos a usar en el curso. ¿Por qué usaremos Scala? Entonces yo traía hoy, además de lo que dice aquí, porque corre sobre máquina virtual de Java. Y entonces, quiere decir que corre en cualquier equipo en que corre Java. Ahí corre Scala. Segundo, su sintaxis es muy parecida a la de Java. Entonces van a tener menos esfuerzo en adquirir ese lenguaje, porque ya conocen Java. Tercero, porque implementa el paradigma funcional de forma elegante. Me encanta cómo lo implementa. Cuarto, porque implementa la concurrencia de alto nivel, no solo la concurrencia con el Estado. Y eso es lo que vamos a usar en este curso. Quinto, porque ha sido diseñado para el procesamiento de grandes cantidades de datos y eso puede ser muy útil a los estudiantes. Y entonces para un poco certificar eso, hoy les traía, me encontré hoy con el profesor, ¿dónde quedó esto? Eso. Me encontré con el profesor Osvaldo Solarte, que es el director de la escuela, y él quiere asistir a este curso, pero es que no tiene mucho tiempo para asistir, y lo va a haber grabado y no sé qué, porque él es el profesor de ciencia de datos, ¿no? Y me dijo, sí quiero aprender Scala porque Scala le está resultando a muchos estudiantes al egresado con empleos muy bien remunerados. Entonces me dijo, busquen en empleo.com, busque un ingeniero de datos de 15 a 10, que gane de 15 a 8 millones, ¿qué le están pidiendo? Entonces le están pidiendo que sepa de un poco de cosas que de aquí van a aprender, esto van a aprender en los cursos de bases de datos o cursos de infraestructuras, esto en bases de datos, esto en los cursos de programación y de otras cosas, Databricks no sé qué es, pero creo que lo aprenden en sistemas operativos o en infraestructuras, estas cosas, está, y tiene Scala como lenguaje de programación. He visto otros de 5 millones de pesos, pero esos no piden Scala, piden Python. Entonces, en el mundo de la ciencia de los datos, Scala es muy útil. Entonces, si a ustedes de pronto les gusta ser ingenieros de ciencia de datos y esas cosas, porque eso es parte de lo que puede gustarles hacer, aprender Scala no está de sobra. Si no, tampoco les va a sobrar, pero digamos tienen una razón más para decir por qué en el currículo hay Python. Python es más usado en el mundo. ¿Por qué en el currículo hay Java? Porque Java también es muy usado en el mundo. ¿Por qué en el currículo hay C++? Pues porque también. O sea, nosotros metimos en el currículo diferentes lenguajes de programación asociados con diferentes paradigmas para que ustedes, cuando salgan, puedan poner en su hoja de vida que manejan varios lenguajes de programación que son muy usados en el mundo real. ¿Sí? Y Scala es uno de ellos. Entonces, ahí está Scala. Con eso termino. Con eso termino la clase de hoy. Y entonces nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana, ya sea por aquí, ya sea por ¿cómo se llama? Por virtual o presencial. Nos vemos, chicos.